Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie Giel, el fuego de los cuatro elementos. Es tu culpa, tú la empezaste. Entonces, ¿por qué corriste? ¿Por qué corres detrás de mí como un fantasma vengativo y niño fantasma? Al final terminamos sentadas en medio del puente, exhaustas, después de malgastar su energía en tonterías que los adultos normalmente no harían, rodeados del hermoso paisaje de montañas y bosques. Un alivio para los ojos y la mente ver el río verde brillante fluir debajo del puente. El aire es muy bueno. Atita ignoró la provocación, cerró los ojos y respiró hondo para absorber la naturaleza que la rodeaba. Regresó a un lugar con recuerdos de la infancia, guardados en fotos con su padre. Le reconfortaba el corazón y aliviaba la sensación de soledad. Debe gustarte mucho este lugar. Sí, me recuerda a mi padre. Estoy segura de que sabe que viniste aquí hoy. Ajima observó cómo Atitaya se apartaba el cabello del rostro con la brisa antes de mirarse a los ojos y sentir. No era frecuente que dos oponentes que luchaban tanto tuvieran un momento de entendimiento. Espero que mi padre esté bien donde quiera que esté. Quizás haya encontrado a mi madre, así tendrá compañía y no estarán solas. Aunque parezcan palabras casuales, Atitaya sintió el cariño y el consuelo en la palabra de Hima, que siempre recibía esa energía positiva. Genial, si mi padre encuentra a tu madre, le pediré que me cuente todo sobre ti. Aunque mi madre no me crió, me conoce mejor que nadie. Sabría que fue difamada por una alborotadora como tú. No tienes ningún recuerdo de tu madre. No, solo vi fotos. No puedo imaginar los breves momentos que pasamos juntas, porque era una bebé, todos los recuerdos se han ido. Pero sé que mi madre me quería, sé que me quería mucho. Tu madre sin duda te amaba, aunque era terca, traviesa y se burlaba de las demás personas. Casi lo logra, fantasma, si tan solo no hubieras añadido esa última parte. Aditaya se rió de la respuesta irritada de Hima, aunque nunca había conocido a su madre, creía que el amor estaba ahí. ¿Cuánto te ama tu padre? Robaste todo el amor de mi padre y todavía vienes a hablar de ello, lo digo en serio. Tu padre te quiere demasiado. Abres tu corazón y verás lo que siempre he sabido. No quiero hablar de ello, es aburrido. Era un tema delicado, pero Atitaya creía que algún día Hima abriría su corazón a su padre. Sabía cuánto su padre amaba a su hija y aunque también la apreciaba, no era comparable el amor entre un padre y una hija. Y no quería que Hima pensara que le estaba robando ese amor. Vamos, tengo hambre. ¿Puedes tomarme una foto? ¿Dónde lo quieres? Aquí con la montaña en forma de corazón al fondo, como en la foto. ¿Cómo es esa montaña un corazón? Aquí me preguntó confundida si la montaña era un corazón. Ella había investigado antes de venir y no encontró nada parecido. En las curvas de ambos lados parece un corazón, ¿no crees? No, es solo una montaña, no tiene corazón. Falta de imaginación. No soy una soñadora como tú. Toma una fotografía entonces desde la mitad. Vale, esta es la mitad inferior, quítala correctamente. A Jimmy le tomó una foto a Titaya de medio en medio. Si Titaya pudiera tomarse selfie con la vista del fondo, no le pediría ayuda ni sería objeto de sus burlas. Toma uno de tamaño completo, está bien. ¿No me lo vas a decir? No importa cómo te lo quites, no te verás bonita, chico fantasma. Ni siquiera lo intentes, echar la culpa a tu cara, no a mí. Un día sin provocar, y seguro vas a fallecer, ¿verdad? Ajiba se rió a ver el enfado de la Titaya y le quitó el teléfono. Tras tomar fotos de la mitad inferior y emplear demasiado, por fin tomó una foto decente. Mira, te dejé varias para que puedas elegir. ¿Sabes cómo hacerlo bien? Por supuesto. ¿Y por qué me provocaste entonces? ¿Ya terminaste? Tengo hambre. Espera, no te vayas todavía. ¿Y ahora qué sucede? Tomemos una foto juntas, tú y yo. Aditya sintió al ver las sorpresas de Hima. No esperaba que le invitara a alguien a tomarse una foto. Hima no respondió de inmediato, pero no se negó y permaneció en silencio. Está bien, si no quieres no tienes que hacerlo. Yo sostendré la cámara, si la sostienes saldrá mal. Quítatelo ya, ni siquiera me he preparado. Mira, tienes la boca abierta. Hima se rió casi sintiéndose mal del estómago a ver la expresión de sorpresa de Titaya. Le tomaron una foto por sorpresa mientras hablaba, pero entonces Hima también se sorprendió riéndose. Mira, tienes la boca tan abierta que podría entrar una mosca. Borra esa niña fantasma. Entonces no lo voy a borrar. Una foto juntas en 15 años y ninguna era una foto buena. Te dejo aquí y vete rápido a casa. Gracias por llevarme al puente colgante hoy como habías prometido. No me agradeciste por todo. Dime que te llevé a pasear, que te di una vuelta en el coche, que te di algo de picar en la cafetería o incluso que pagué la cena. Le agradecí. Te estoy agradecido por todo eso. No agradece otra vez. Cuéntamelo todo con detalle, chica testaruda. La detalle suspiró al signar la insistencia de Kim, que quería un agradecimiento detallado. Para no perder más tiempo discutiendo, decidió terminar con esto de una vez. Ajima, gracias por llevarme a pasear, por llevarme en el coche, darme de comer y darme demasiada comida. Satisfecha, muy bien. Cuando obedeces eres alguien genial. Siempre esperas algo a cambio, ¿verdad? Siempre quieres tener reconocimiento. Solo quiero que veas que también tengo un lado bueno, aunque me veas negativamente. No te veo de forma negativa.
Akira frunció los labios pensativa, pero no respondió. Observó a Titaya que se disponía a salir del coche y volver a casa. La próxima vez, vístete mejor. ¿Tan mal me veo? No, pero buen atuendo se ve mejor en las fotos. Por mucho que me arregle dirás que no me queda nada bien, lo sé. Si es bonito algo te lo voy a decir, pero hoy no fue así. Acéptalo, testaruda. A Titaya miró a Hime, quien sonrió al bajar del coche. Suspiró al darse cuenta de que Hime había vuelto a ser impulsiva. Observó hasta que se encendieron las luces de la casa de Titaya. Entonces Hime se marchó de vuelta a la casa de su tía Pane, donde seguramente la esperaban. Fai, ¿por qué llegas hasta ahora? Tía, me estabas esperando. Te despediste en el restaurante por la tarde. ¿Y ahora por qué llegas tan noche? Después fui a otro sitio. ¿Con quién? ¿Cómo se llama esa persona? La conozco. Tía, déjame ser libre. Ya soy adulta y sé cuidarme sola, no tienes por qué preocuparte. ¿Estás diciendo que soy entremetida? Ahora que eres mayor te irrita cualquier cosa que te diga, ya no me escuchas. No, tía, no es eso, no te preocupes. Yo te quiero demasiado. A Jimmy se lo contó a su tía, Pane, a quien respetaba y apreciaba profundamente, casi como si fuera su propia madre. Desde que tenía memoria, la tía Pane la había cuidado con amor y cariño, aunque a veces era demasiado. Un poco insistente, a Jimmy siempre pensaba antes de hablar o actuar, para no herir a esa persona tan importante. Pan era sensible y sería fácilmente si no se sentía valorada. Aunque no te di a luz, te he cuidado desde pequeña, siempre te he querido y he deseado lo mejor para ti. Quiero que conozcas a buenas personas y tengas una buena vida. No quiero que nadie te haga daño. Lo sé, tía. Nunca olvidé lo que hiciste por mí. Y si me amas, entonces no me decepciones, no me hagas sufrir, ¿de acuerdo? Está bien. Entonces es una promesa, Fai. ¿Estás segura? Sí, Pane. Vi con mis propios ojos que Fai regresó con Titaya. Pero Fai no me dijo nada, normalmente siempre me avisa a dónde va. Escuché a los trabajadores decir que Fai había estado pasando mucho tiempo con Titaya últimamente. Trabajan juntas, salen juntas y ya no se pelean tanto como antes. Escuché a los trabajadores decir que Fai había estado pasando mucho tiempo con Titaya y trabajan juntas, salen juntas y ya no se pelean tanto como antes. Pan escuchaba atentamente las palabras de Pan, la doncella de confianza que siempre trae información sobre la casa. Sigue investigando por mí sobre Fai y esa alborotadora. Está bien, señora, no perderé nada. Si Fai me miente, algo que nunca ha hecho, debe estar adquiriendo esos malos hábitos de esa chica. Debe ser una traicionera, como dijo. Y ella no podía permitir que el tiempo profundizara más esa conexión. Y ella tenía que detener la conexión que se estaba formando con su sobrina. Tengo que actuar antes de que la situación se salga de control. No estoy libre este fin de semana, ¿no es así? ¿Por qué me lo cuentas? Si quieres ir a algún sitio, déjalo para el próximo fin de semana. No tengo otro lugar en mente. Tita ya respondió con sinceridad. Aparte del lugar de recuerdos de la infancia, al que Jima la llevó recientemente, no había ningún otro lugar que quisiera visitar, y ya no planea viajar con alguien que siempre causaba problemas. Hay muchos lugares aquí. Piensa en algún lugar cuando tengas tiempo. En la próxima video seguiremos con más spoiler. Cuídense mucho. Bye bye.